¿Vale la pena la Unión Europea? En este video exploraremos los impactos positivos y negativos de la UE en sus países miembros y en la economía global. Quédate hasta el final para descubrir aspectos sorprendentes sobre esta unión que quizás no conocías. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. La Unión Europea es una de las entidades económicas más grandes, pero también una de las más peculiares que jamás haya existido. Se ha convertido en una especie de autoridad y creador de políticas que actúa de manera similar al gobierno federal de los Estados Unidos. Las similitudes económicas son tan estrechas que la idea de una federación europea o los Estados Unidos de Europa ha sido seriamente propuesta, aunque muchos consideran que ya existe de facto. Un grupo de estados que comparten la misma moneda, acuerdan políticas conjuntamente, hacen acuerdos comerciales colectivos, tienen departamentos conjuntos y sin embargo aún mantienen la independencia y los derechos de esos estados individuales. Sin embargo, hay diferencias obvias que le dan a la Unión Europea todos los inconvenientes de una federación, sin muchos de los beneficios. Este es un problema no solo para los países miembros. Los 27 estados miembros tienen una producción colectiva de casi 20 billones de dólares estadounidenses, lo que es superado por Estados Unidos en términos de PIB nominal. Para una entidad no soberana tampoco teme usar su peso económico. Ya sea intencionalmente o no, usa su tamaño como un gran productor y consumidor global para ejercer un control significativo sobre los países dentro y fuera de sus fronteras. Pero este poder también presenta un riesgo, ya que enfrenta desafíos internos y externos significativos. Las economías más grandes de sus miembros han visto un crecimiento económico mayormente estancado, y la historia puede no ser mucho mejor para sus economías en desarrollo más pequeñas. Hemos dedicado un video completo a destacar muchas de las amenazas y la influencia que están teniendo en la Unión Europea como entidad, pero es probablemente aún más importante explorar la influencia que la Unión Europea tiene en sus economías constituyentes y en las economías de todo el mundo. Entonces, para mantener las cosas lo más simple posible para un tema tan complejo, ¿cuáles son las influencias positivas que ha tenido la Unión Europea? ¿Cuáles son los problemas que está causando para sus estados miembros? Y finalmente, ¿cuáles son los problemas que está causando para la economía global? Unificar una colección de estados soberanos con antecedentes políticos, culturales y sí, económicos tan diversos siempre iba a ser un desafío difícil. Estados Unidos, probablemente la economía más similar a la Unión Europea colectiva, se formó a lo largo de casi 2 siglos y sus estados independientes, en su mayoría, no tenían sus propias economías establecidas desde hace mucho tiempo para fusionarse en el sistema colectivo. Ahora bien, eso fue una parte porque cualquier sociedad que existiera en estas regiones, antes de ser reclamadas y convertidas en estados, no eran realmente economías de mercado en el sentido occidental. Para decirlo de una manera menos delicada, los estados que se convirtieron en los Estados Unidos realmente estaban comenzando desde cero. Los países que han formado la Unión Europea y se han unido a sus filas en las últimas 3 décadas tenían y todavía tienen economías extremadamente diferentes que realmente exigen estilos de gestión económica igualmente diversos. La política económica adecuada para implementar al gestionar una economía grande, rica, establecida y más estancada como Alemania, Francia o Italia debe ser muy diferente de las políticas utilizadas para gestionar una economía pequeña y en rápido desarrollo como Rumania o Eslovenia. Sí, los países todavía mantienen mucha independencia doméstica, pero colectivamente decisiones como la política monetaria y las restricciones comerciales son realizadas por la UE y llegar a un compromiso entre países que tienen exportaciones altamente competitivas y aquellos que necesitan protección siempre va a ser exactamente eso, un compromiso. Un país como Alemania tiene industrias altamente avanzadas y productos extremadamente valorados que podría usar para negociar acuerdos comerciales favorables para sí mismo, mientras que un país más pequeño como Rumania, que todavía está desarrollando y produciendo productos básicos, probablemente lucharía mucho si tuviera que competir genuinamente en el mercado global por sus exportaciones. Productos manufacturados extremadamente básicos como cables aislados y cultivos básicos como trigo y maíz son básicamente completamente fungibles, que es solo una palabra elegante de economía para intercambiable. Podría ser posible distinguir un automóvil o una aeronave fabricados en Alemania de uno fabricado en otro país basándose en la calidad, pero los cables de cobre y el maíz de Rumania serán efectivamente idénticos a los mismos productos de cualquier otro país, y sin acuerdos comerciales adecuados, los consumidores globales los comprarán del proveedor más barato disponible. ¿Intrigado por la Unión Europea? Suscríbete, dale like y activa la campanita para descubrir más datos fascinantes y curiosidades en nuestros próximos videos.
Dado estos objetivos tan distintos, es muy difícil crear un acuerdo comercial que funcione para todos los países de la Unión Europea, tan bien como podría funcionar para las economías más dominantes individualmente. El mismo problema ocurre con la política monetaria. Las tasas de interés en la Unión Europea son diferentes para cada país, pero la tasa de referencia establecida por el Banco Central Europeo es la misma para toda Europa. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, cada uno de los gobiernos individuales tiene su propio perfil de riesgo. Un país como Alemania es mucho menos probable que incumpla sus préstamos en comparación con un país como Grecia, por lo que Grecia tiene que ofrecer a los inversionistas mayores rendimientos en sus bonos si quieren recaudar dinero para compensarlos por el riesgo de que ese país no pague sus deudas. De nuevo, un banco central debe tener esto en cuenta mientras también maneja la inflación que en la Unión Europea varía enormemente de un país a otro debido a diferentes condiciones del mercado, sistemas tributarios diferentes e incluso culturas diferentes. Lo que todo esto significa es que nuevamente cualquier política será un compromiso entre lo que realmente necesita este grupo tan diverso de naciones. Esto ya ha sido un problema con la crisis financiera griega, que se amplificó por el alto valor del euro. Normalmente, cuando un país enfrenta una tensión financiera significativa como esta, el valor de su moneda cae, lo que significa que se vuelve más barato comprar las exportaciones del país, lo que ayuda a recibir más ingresos para pagar su deuda. Cuando un grupo completo de países usa la misma moneda, eso no sucede, o al menos no sucede de manera significativa. Ahora, la lección realmente interesante aquí, y algo importante de reconocer, es que lo mismo sucede con todas las economías. La Unión Europea probablemente ni siquiera sea el ejemplo más extremo de políticas monetarias y acuerdos comerciales que necesiten comprometerse debido a diferencias regionales. La diferencia entre los estados más productivos y menos productivos en los Estados Unidos, por ejemplo, ahora es aproximadamente la misma que la diferencia entre los países más y menos productivos de la Unión Europea en términos per cápita, especialmente cuando se eliminan los valores atípicos como Luxemburgo y Washington, D.C. Y sí, por supuesto, D.C. no es un estado, pero sigue siendo una entidad económica no muy diferente de muchas microeconomías dentro de Europa. Dejando de lado los detalles, los países más pobres de la Unión Europea están en realidad en promedio alcanzando a los más ricos en términos de PIB per cápita, mientras que, por lo contrario, está sucediendo en un lugar como los Estados Unidos. Los estados más ricos de Estados Unidos están avanzando aún más sobre los estados más pobres en cuanto a la producción por trabajador, y eso se debe en parte, al menos, a que estas regiones tienen aún menos flexibilidad en torno a su política económica y más restricciones sobre cómo se mueve la industria en la economía. Pero todavía están sujetos a decisiones tomadas a nivel federal. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, dar like, activar la campanita y comentar si te gustó el video. Explora más de nuestro contenido y mantente atento a nuestros próximos videos.